parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y arrancamos este programa con 3 invitados en cabina de radio para tratar un tema importante, la captura de Nicolás Maduro y la transición política en Venezuela. Gracias a todos nuestros seguidores que le dan like al programa, nos siguen y comparten esta emisión por redes sociales. Así también a UAB Radio, nos escuchan en el 100.3 FM, UAB Media por las facilidades para la producción, emisión y registro de este programa internacional de radiocomunicación. A tots, moltes gràcies. Benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Y este año 2026 ha comenzado con muchas complicaciones. El día 3 de enero de 2026, Estados Unidos de América realizó una operación militar contra Venezuela, conocida como la Operación Determinación Absoluta, que incluyó un bombardeo, una operación quirúrgica en Caracas y otras zonas estratégicas, y que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos ante los tribunales estadounidenses por crimen organizado y amenazas contra Estados Unidos. El presidente Trump declaró que Washington gobernaría Venezuela hasta que se garantizara una transición segura, aunque posteriormente matizó que no buscaría administrar el país a largo plazo. Eso sí, ha puesto de relieve público, a través de los medios de información, sus intereses económicos en el control de la mayor reserva mundial de petróleo que tiene el país suramericano. A partir de entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de este país y gobierna con el respaldo de las Fuerzas Armadas y en un contexto de altas tensiones para la reconstrucción institucional del país. Hoy nos acompañan, como habíamos dicho, personalidades expertos en la materia. Damos la bienvenida a los profesores. Están conmigo Susana Beltrán. Ella es profesora de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. También se encuentra Juan Pablo Soriano, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la misma universidad. Y por supuesto está Isaac Esteban, que es parte del colectivo de ANUEC aquí en la UAB y también estudiante de doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en la universidad. Relaciones internacionales. Relaciones internacionales, Isaac. Bienvenidos todos y gracias por participar en que es una entrevista, pero también un conversatorio para entender cuál es la situación del país suramericano, de América misma y del contexto internacional en este nuevo año. Damos la palabra a Isaac. Hola, muy buenos días a todos. Juan Pablo, Susana, muchísimas gracias por estar aquí, por concedernos este tiempo para ilustrarnos sobre la situación actual en Venezuela, tanto desde la perspectiva del derecho internacional como de las relaciones internacionales. Quería empezar dirigiendo mi primera pregunta hacia Juan Pablo, y es, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, ¿cómo crees que debe interpretarse la actuación reciente de Estados Unidos respecto a Venezuela? Y también me gustaría si pudieras citarnos algunas de las diversas lógicas de pensamiento. La lógica de los realistas, la kantiana, la idealista. ¿Cómo la interpretas? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Creo que me has lanzado una pregunta amplia. Intentaré ir por partes. Como decía Cristian, empezamos un año turbulento en muchas regiones del mundo, pero hoy estamos aquí para hablar de América Latina, especialmente del caso de Venezuela.
Si vamos un poco al lenguaje de las relaciones internacionales, yo quisiera apuntar, utilizar 3 conceptos y plantear una idea más. Yo creo que lo que vemos en el uso militar y la intervención militar que planteó el gobierno de Donald Trump en Venezuela, vemos una estrategia de coerción, podríamos decir, multidimensional de los Estados Unidos, en la que utilizó o combinó fuerza militar, amenaza política y presión económica con el fin de intentar reordenar el poder interno en Venezuela. Vemos también el uso de una aproximación a las relaciones internacionales en las que vemos que lo que se intenta consolidar son esferas de influencia, una lógica de división del mundo a partir de la cual distintas potencias tienen control o quieren tener control sobre distintas partes del mundo, y en este caso Estados Unidos creo que claramente está mandando una señal, y este sería el tercer concepto que quiero plantear ahora inicialmente, una señal de que su esfera de influencia tiene que ver con el hemisferio occidental. Y es una señal no solamente a Venezuela, sino también a los países de América Latina, pero también a otros actores extrahemisféricos como China y Rusia. Y más que hablar de teoría de relaciones internacionales, creo que lo que deberíamos tener en cuenta son las características de Donald Trump, ¿no? Como Donald Trump como un decisor político. Es un decisor que tiene una forma de entender la política y su papel en la política de forma muy personalista, de forma muy impulsiva, con una visión transaccional, tanto de la política interna como de la política externa. Y yo creo que esto nos va a ayudar a entender más adelante en la conversación algunas de las pautas que hemos visto de por qué y cómo el gobierno de Donald Trump ha decidido intervenir militarmente en Venezuela. Perfecto, muchas gracias. Mi siguiente pregunta va dirigida hacia Susana y quería preguntarte, ¿qué relevancia jurídica tienen los acontecimientos ocurridos desde el 3 de enero hasta la fecha, ahora mismo, en el marco del derecho internacional y también del sistema interamericano? Gracias, antes que nada, por invitarme de nuevo a este programa. No es la primera vez. Pues hay muchas formas, ¿no?, de ver o de calificar los hechos desde el punto de vista del derecho internacional. Yo creo que clarísimamente la captura de Maduro es contraria al derecho internacional, la entrada, la intervención militar, etcétera, etcétera. Yo sé que hay corrientes minoritarias que avalan, conforme al derecho internacional, esa captura, pero a mí me cuesta ver. Pero bueno, creo que el foco no debe estar únicamente en la captura de Maduro, propiamente por Trump, ¿no?, por el gobierno de los Estados Unidos, sino que me parece muy importante que el foco también esté en los derechos humanos. Es decir, Maduro no solo va a ser juzgado en los Estados Unidos, ya veremos si se le reconoce la legitimidad a Estados Unidos para juzgarlo, etc., pero está siendo investigado a él y a otras personas en el Tribunal Penal Internacional por crímenes gravísimos contra los derechos humanos, y creo que esto hay que remarcarlo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sigue investigando violaciones de derechos humanos. Entonces, más allá de lo que pueda suceder dentro de Estados Unidos, hay que tener en cuenta otros organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, si finalmente acaba la investigación y hay orden de detención contra Maduro por los crímenes tan graves que ha cometido en materia de derechos humanos. Es decir, que un poco mi punto de partida es que una cosa es lo que ha hecho Trump y las consecuencias que eso puede tener, pero otra cosa es las violaciones conforme al derecho internacional que ha hecho Nicolás Maduro y todo su gobierno. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente, más adelante Isaac tiene preguntas al respecto de la situación futura del expresidente Nicolás Maduro. Y ahora, Juan Pablo, con lo que habías dicho, parece ser que la doctrina antigua de los Estados Unidos de América, esta doctrina Monroe, que resucita en esta época con mucha fuerza aquellos temores y las heridas históricas de todo el continente con el saqueo, la dependencia y un subdesarrollo de los países americanos subyugados históricamente por los Estados Unidos de América, incluida los propios procesos de integración. ¿Cómo ves el resurgir de esta doctrina Monroe, que también la ha denominado el presidente estadounidense
con el nombre de él. Muy bien, gracias, Cristian. Sí, es una pregunta muy interesante y que tiene que ver con una redefinición de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, pero también hacia el resto del hemisferio y también al resto del mundo. En la estrategia de seguridad nacional que el gobierno de Donald Trump dio a conocer justamente a finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, ya se ponía un énfasis importante en esta doctrina Monroe de la que planteas, para que el auditorio tenga alguna referencia mayor. Esta es una doctrina de política exterior que nace a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, que lo que planteaba en ese momento era básicamente que los países del hemisferio occidental tenían el derecho de decidir sobre sus propios destinos políticos. Pero en ese momento básicamente lo que Estados Unidos estaba lanzando no era una invitación a la autonomía de los estados del hemisferio occidental, sino más bien poner las barreras para que las potencias extrahemisféricas, en ese momento las potencias europeas, no intervinieran en América Latina. La nueva estrategia de seguridad del gobierno de Estados Unidos plantea lo que ellos han denominado un corolario a la doctrina Monroe, el corolario Trump, que plantea justamente que es el momento de restablecer esas barreras, esa ambición de control político, económico, estratégico de la región frente, en este caso, China y Rusia sobre todo. Y yo creo que plantea un escenario de mucha incertidumbre sobre el control y autonomía y soberanía de los gobiernos de América Latina, incluido también el gobierno de Canadá, que no olvidemos que también forma parte del hemisferio occidental y que también se ha visto sujeto en los últimos meses a fuertes presiones por parte de los Estados Unidos. Y podríamos hablar también de Groenlandia, ¿no? Como ese espacio que desde el punto de vista de la doctrina Monroe significa el espacio vital estratégico de los Estados Unidos. Por tanto, sí es preocupante este nuevo regreso del imperialismo y control territorial estadounidense. Susana. Sí, a mí también me preocupa ese documento de Estrategia Nacional de los Estados Unidos, porque en derecho internacional pues es un principio fundamental, el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, y ligado a él pues también está la prohibición del uso de la fuerza. Entonces, en ese documento Estados Unidos dice, bueno, sí, reafirmamos el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, pero no hay que entenderlo en un sentido 100% o en un sentido absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que de alguna manera abre la puerta para que razones justificadas, ¿no?, del gobierno de Trump pueda intervenir en los asuntos internos. Y yo entiendo que no solo en temas del hemisferio, sino que como que abre la puerta para que eso pueda ocurrir en otros países. O sea, igual hay personas que les parece muy bien que Trump haya actuado en Venezuela con la captura de Maduro, etcétera, etcétera. Pero ese mundo sin reglas genera la incertidumbre. Dices, bueno, hoy lo ha hecho aquí y te parece bien, pero es que igual mañana es Cuba y a lo mejor mañana es Groenlandia o cualquier otro lugar. Así es, un deterioro de los principios internacionales, sí, y del respeto a esta norma internacional de los países, la soberanía. Pero también, Susana, como tú decías, nos preocupan las personas, los seres humanos. ¿Qué sucede con todos los compromisos humanitarios de los migrantes venezolanos? Los venezolanos, a raíz de la profunda crisis humanitaria de su país, crisis social y política, emigraron. Estados Unidos ha roto todos los pactos y lo estamos viendo. Y también no existe ya la excusa de un dictador en Venezuela. Ya no hay un dictador, tampoco existe un socialismo, ha desaparecido de facto el socialismo, pero de alguna u otra forma se puede proteger a los asilados políticos. ¿Qué sucede con aquellos venezolanos que a un mes de los hechos dicen, vuelvo a Venezuela, no vuelvo, ya me quedo acá? ¿Qué sucede humanitariamente con sus derechos? La historia nos dice a veces repetidamente que cuando empiezas mal, ¿no?, pues con una intervención ilegal y tal, luego va seguido de violaciones de derechos humanos. En este caso es que las violaciones de derechos humanos ya se producían antes con el régimen de Nicolás Maduro, pero creo que la diferencia es, veía una encuesta de hace muy poquito que decía que el 93% de los venezolanos aprobó
la intervención de los Estados Unidos y un 98%, es decir, casi un 100%, los venezolanos aprueban como importantísimo la liberación de los presos políticos. Entonces yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Es decir, en esta situación de incertidumbre, de inestabilidad, de miedo que todavía existe, es un paso fundamental la puesta en libertad de los presos políticos y el cierre de esos centros de detención, el ECOIDE y otros, porque es una demanda generalizada. Luego pueden discutir más con bueno, pues el gobierno o el papel que tiene Delcy Rodríguez u otros, pero lo que es la puesta en libertad de esos presos políticos, el papel que tienen los gobiernos, ¿no? En aquellos nacionales de otros países, de, bueno, pues una vez se han liberado, llevarlos a sus países de donde son nacionales. Todo eso sigue siendo... estamos en una fase de mucha incertidumbre, pero ahí sí que las potencias internacionales tienen un papel de buscar a esos nacionales y llevarlos a sus respectivos países, y eso todavía no ha acabado. Adelante, Juan Pablo. Sí, añadiendo a lo que decía Susana y recordando la primera intervención en la que planteaba que quizá hay que tener en cuenta cuál es el tipo de personaje al que estamos analizando en este caso por parte de los Estados Unidos y su lógica transaccional. Yo creo que le interesan poco los derechos humanos a Donald Trump en los Estados Unidos. Le interesa más el control de los recursos energéticos de Venezuela, como estamos viendo. Y yo creo que quizá lo que vamos a tener es un protectorado de facto, en el cual yo creo que desafortunadamente los derechos humanos van a importar muy poco. Eso no quiere decir que no hay que poner, justamente yo creo que por eso hay que poner el foco en estos temas, ¿no? Pero yo creo que puede ser que Estados Unidos opte por un pragmatismo en el cual si el gobierno de facto que hay hoy en Venezuela sigue hasta, al parecer, a rajatabla lo que le pide Estados Unidos respecto a acceso al petróleo, respecto a acceso al mercado y a empresas estadounidenses, quizá ambas partes, tanto el gobierno de Donald Trump como el gobierno que en estos momentos está en Venezuela, van a dejar de lado un poco los derechos humanos, y eso yo creo que es preocupante, y porque parece que no ha cambiado mucho sobre el terreno las razones por las cuales también muchos millones de personas salieron de Venezuela. Por el momento no pareciera que hay incentivos para volver. Exactamente como has dicho, Juan Pablo. Isaac, tenemos más preguntas para nuestros invitados. Sí, por supuesto. Estas dos preguntas van dirigidas hacia Susana, pero Juan Pablo, tú también, si quieres, puedes intervenir. La primera, ¿en qué situación se encuentran actualmente los procesos judiciales internacionales relacionados con Nicolás Maduro y qué posibles escenarios le veis en un futuro? Se va a seguir investigando, la Corte Penal Internacional sigue su curso. Sí que es verdad que Trump ha iniciado una campaña contra la Corte Penal Internacional, entonces cualquier orden de detención y tal puede quedar un poco en stand-by si Estados Unidos no colabora, como parece que va a ser así. Pero igualmente esas investigaciones van a seguir porque se van aportando informes y tal, que yo creo que en sí mismos tienen su importancia, ¿no? Para conocer la verdad, para conocer lo que pasó, y ya veremos, ¿no? La historia a veces nos sorprende. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente pregunta. Desde el derecho internacional, ¿creéis que existe algún mecanismo efectivo para garantizar la rendición de cuentas de Nicolás Maduro? Y pregunto esta pregunta básicamente porque, claro, Nicolás Maduro va a ser enjuiciado en los tribunales federales de Estados Unidos, pero no va a ser enjuiciado por delitos contra los derechos humanos, va a ser enjuiciado por delitos económicos contra Estados Unidos. Delitos económicos que también se podrían haber cometido contra otros países, no solo contra Estados Unidos. Entonces, ¿creéis que es posible que Nicolás Maduro llegue a responder en algún momento por las violaciones que ha cometido contra los derechos humanos? En eso coincido con Juan Pablo, que justamente ahora hay que poner el foco especialmente en el papel de las víctimas, en el papel de los venezolanos, de quienes han sufrido las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Entonces, ahí yo sí que veo un papel de otros países, ¿no? En el sentido de exigir pues, que haya elecciones en
no sé en cuánto tiempo, pero que haya elecciones, que los que son binacionales, ¿no? pues tengan nacionalidad de otros países, puedan ser llevados, ¿no? a sus países de origen, que se sigan llevando a cabo las investigaciones en los organismos internacionales, que Trump no crea en los organismos multilaterales, no quiere decir que el resto del mundo siga las pautas de Trump, porque eso es importantísimo para las víctimas. Lo decía antes, ¿no? Si el 98% de los venezolanos, ya sé que es una encuesta, pero está a favor de los presos de la liberación de los presos políticos, eso quiere decir que hay como una necesidad para esa reconciliación, que también se habla, de saber lo que ocurrió. Entonces ahí sí que los terceros países tienen un papel de exigir que eso sea así. Muchas gracias, Susana. Juan Pablo, ¿querías añadir algo? Sí, gracias. Yo creo que también será interesante ver cómo se desarrolla el juicio también en lo procedimental, ¿no? Si va a haber un juicio completo, si va a haber una negociación en la que Maduro y su esposa pudieran declararse culpables y esto les permita cierta atenuación de algunos de los cargos. Habrá que ver también a lo que digan los abogados de Maduro respecto a su inmunidad o no inmunidad como jefe de Estado, ¿no? Que todo esto será discutido de manera muy importante. Y yo creo que también el gobierno de Estados Unidos va a tener en este juicio una herramienta de control político muy importante sobre Venezuela a la hora de calendarizar todo el proceso, de difundir la información, de una amenaza permanente de que esa información sea utilizada en contra de las élites venezolanas y otras élites políticas quizá de América Latina, ¿no? Por tanto, también hay esta dimensión jurídico, mediática, ¿no? Que va a tener el juicio, que será interesante ver cómo se desarrolla. Me parece que hasta el momento solo ha habido una aparición pública de Maduro y creo que será hasta marzo que va a haber otra aparición pública y en ese periodo hay bastante incertidumbre, ¿no? Sobre el proceso jurídico. No sé si tú, Susana, tienes más elementos de cómo se puede llevar a cabo este juicio. Habrá que ver, pero me parece, Juan Pablo, eso, que no podemos olvidar a las víctimas, ¿no? Ya veremos, o sea, yo creo además que va a sentar precedente por el tema que comentabas de las inmunidades de los jefes de Estado, jefes de gobierno, ¿no? De que no puedan ser juzgados o sí en otros países. No sé si se va a poder llevar a un acuerdo, porque ya se intentó y no fue posible. Entonces, bueno, ya entramos también en el terreno de los abogados, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Perfecto, muchas gracias. Sí, como vemos, aún hay mucho que resolver en el tema y también hemos precisado asuntos respecto al derecho internacional y lo que está sucediendo en materia de derecho internacional. ¿Qué se espera en el mundo respecto de las acciones sucedidas en Venezuela? Hablo del sistema interamericano particularmente, Juan Pablo. ¿Nos podrías dar una respuesta? Venezuela está muy abandonada, muy solitaria, pero también tiene un hegemón fuerte ante el cual el resto de países americanos no acompañan a Venezuela definitivamente. Yo creo que la intervención militar y el secuestro de Maduro y de su esposa han sido un golpe muy importante en muchos sentidos al sistema interamericano, tanto desde la perspectiva más política como jurídica, respecto a los bases fundamentales, los principios fundamentales que se pensaba que en un hipotético sistema internacional, al menos regional basado en reglas, todavía podían tener cierta validez, como la no injerencia, el respeto a la soberanía, etcétera, y estos principios han quedado bastante maltrechos, ¿no? Y yo creo que lo que ha quedado también bastante maltrecho es la unidad latinoamericana. Lo que hemos visto fue quizá un primer momento de asombro y quizá intento de colaboración para plantear estos temas de no injerencia, soberanía, etcétera. Pero lo que hemos visto al pasar de las semanas es bastante fragmentación, ¿no? Y una incapacidad de los marcos actuales para canalizar debates que tienen que ver con derecho internacional, con derechos humanos y también fragmentación política del liderazgo latinoamericano, ¿no? Muchas voces, yo creo que también mucho miedo y cierta incertidumbre sobre cómo relacionarse con Trump.
Trump, ¿no? Desde, lo hemos visto en el caso de Brasil, lo hemos visto en el caso de México, más recientemente en el caso de Colombia, ¿no? Hace esta semana estuvo Petro en la Casa Blanca y yo creo que todo el mundo está intentando ver cómo puede navegar esta situación, pero yo creo que sin duda es una alerta importante de un sistema interamericano en crisis, yo creo. En crisis, como lo ha señalado, y también se ve los intereses fragmentados en América, sucedidos por una fuerza violenta desde el norte. Susana, una pregunta fundamental aquí. ¿Qué se puede esperar en Venezuela? Y otra vez hablando de los ciudadanos. ¿Una auténtica democracia o 40 años de una dependencia completa de los Estados Unidos? ¿Una transición? ¿Cómo se avisora? Hay como dos partes, ¿no? Yo creo que esa incertidumbre en Latinoamérica que hablaba Juan Pablo, creo que va más allá. O sea, cuando grandes potencias como Estados Unidos pues no respetan lo básico en derecho internacional, como el principio de no intervención, principio de prohibición del uso de la fuerza, bueno, pues genera susto, genera miedo, ¿no? También lo estamos viendo desde la Unión Europea. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo las potencias o las mediopotencias, ¿no?, reaccionan ante esa OPA hostil de los Estados Unidos. Pero, por otro lado, pensando en los venezolanos, a pesar de lo que ha hecho Trump, se respira una cierta esperanza que seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, si no hay cambios positivos, ¿no?, en cuanto, bueno, pues que haya una auténtica transición, una reconciliación, una convocatoria de elecciones libres, ¿no?, en donde se puedan participar todos los partidos políticos sin miedo y tal. Si eso no se consigue, pues volveremos a lo de siempre, ¿no?, a la vulneración de los derechos humanos, al poder colonialista, a lo mejor, de los Estados Unidos. Pero ahora mismo creo que muchos venezolanos están pensando que se abre una oportunidad, ¿no? El hecho de que a lo mejor María Corina Machado acabe entrando otra vez en el país. Yo, por ejemplo, hasta ahora hablaba con disidentes políticos y siempre me han dicho no volveremos a Venezuela. Pero ahora, en algunos ya estoy viendo, bueno, a lo mejor sí que volvemos. Claro, más de 8 millones de venezolanos están fuera del país ahora. Entonces, hay quien piensa que quizás es el momento, quizás no ahora, pero quizás en unos meses, si esto se calma, se ve más claro esa transición, pues quieran volver a Venezuela. Entonces, no descartaría la oportunidad, la ventana de oportunidad que se abre, porque ya no solo va a depender de Trump, sino también del pueblo venezolano. Claro que sí. Y aquí tenemos ya un minuto para cerrar. Adelante, Isaac. Bueno, yo quería preguntaros antes, no sé si va a dar mucho tiempo, pero ahora que estábamos comentando el posible proceso de democratización de Venezuela, quería preguntaros qué rol creéis que puede jugar allá Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense. Y lo pregunto porque, a pesar de formar parte de la administración Trump, todos conocemos sus orígenes. Padres cubanos, tiene un vínculo muy fuerte con Latinoamérica y su razón de ser a nivel político es lograr la democratización tanto en Cuba como en Venezuela. ¿Vosotros creéis que Marco Rubio, la figura de Marco Rubio, podría contribuir a ese proceso de democratización? Yo creo que el plan de Marco Rubio es muy claro. Él lo que quiere es lograr para Estados Unidos el control de Venezuela y de Cuba. Yo creo que lo de la democracia a Marco Rubio no le interesa mucho. Y lo digo por lo siguiente. El plan de acción que han planteado tanto Trump como Marco Rubio para Venezuela es el siguiente. Paso 1, estabilización más seguridad. Paso 2, recuperación económica. Y paso 3, transición política. Lo que han dicho claramente es que esto de la transición política es lo último y que primero pasarán varios años antes de plantear elecciones libres, democráticas, transparentes, que por otra parte, con un simple cambio de liderazgo en Venezuela, yo creo que no se van a lograr, ¿no? Se necesita realmente un cambio profundo para generar ahí unas democracias reales, unas elecciones reales y transparentes. Por tanto, yo creo que el papel de Marco Rubio es claro en la política de cambio de régimen en Venezuela
Y en Cuba lo que no me parece tan claro es que lo que siga después de eso sea una transición a la democracia como nos gustaría, ¿no? Transparente, libre, en la que los ciudadanos tanto de Venezuela como Cuba puedan decidir libremente. Es que seguramente, contestando a esta última parte de Juan Pablo, ahí va a tener un papel muy importante el pueblo venezolano. En movilizarse, en organizarse y en exigir que esa transición y esas elecciones libres se produzcan. Entonces hay una incógnita que todavía está por despejar. Sé que es una tontería, pero a mí, por ejemplo, me parece importante que la diplomática que está ahora mismo representando a Estados Unidos en Venezuela no es una embajadora, ¿no? Se le da el nombre de encargada de negocios. Eso es una manera simbólicamente de decir, bueno, no reconozco a este gobierno como un gobierno legítimo, como un gobierno de transición o tal. Yo creo que eso tendría que aprovecharlo, ¿no? El pueblo venezolano para forzar de alguna forma que esa transición y esas elecciones se produzcan. Y bueno, y el primer paso entiendo que es la liberación completa y exhaustiva de todos los presos políticos y cierre de los centros de detención. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y de esta manera nosotros llegamos a la parte final de Derechos a Boca. Quiero agradecer a Susana Beltrán, Juan Pablo Soriano, profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona. También a Isaac Esteban Fernández, es estudiante de la Universidad Autónoma y miembro del colectivo de ANUEC en la UAB. Gracias también a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media, UAB Radio, por las facilidades para la producción y transmisión de este programa internacional de radio y multimedios. Gracias a nuestras repetidoras que se conectan a la señal en el mundo, a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, por motivar e impulsar este proyecto de comunicación, a vosotros, público fiel que nos sigue, escucha, mira a través del 100.3 FM, UAB Radio, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la siguiente emisión.